Hola a todos y bienvenidos a este video donde hablaremos del tema de probabilidad dentro de la asignatura de estadística de la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este de la UPC. Antes de hablar de probabilidad, analicemos qué hemos ganado con el estudio de la estadística descriptiva. Podemos decir que la estadística descriptiva es el estudio de análisis de datos. Utilizamos para ello los datos recopilados de procesos, de sistemas, fenómenos, etc. Y hemos adquirido la capacidad de organizarlos por medio, por ejemplo, de tablas de frecuencias, representarlos por medio de diferentes gráficas, analizar toda la información que se ha sintetizado en las gráficas y en las tablas de frecuencia, resumirlos por medio de los índices de medida de tendencia central o de medida de dispersión. Finalmente, interpretarlos, que es comprender toda esa información que está sintetizada en estos datos. Ahora bien, basándonos en las medidas tomadas y recopiladas en la estadística descriptiva, queremos intentar estudiar la posibilidad de que algo suceda, como por ejemplo, la posibilidad de que un producto específico sea defectuoso o no sea defectuoso, la posibilidad de que llueva en un día determinado, que los resultados de 5 giros de la ruleta sean rojos o cualquier otra acción que implique aleatoriedad e incertidumbre. Para poder estudiar en detalle esta posibilidad, necesitamos definir primero los elementos que componen la probabilidad. Experimento. Un experimento es una prueba, ensayo o procedimiento provisional que consiste en provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas, con el propósito de analizar su efecto o descubrir algo desconocido, también de probar un principio científico o también podemos comprobar una suposición. Pero ¿es suficiente este término de experimento en probabilidad? No, tenemos que completarlo. Necesitamos definir experimento aleatorio. El experimento aleatorio es aquel en el que, en igualdad de condiciones, el resultado del experimento puede variar. Una prueba o conjunto de pruebas pueden dar lugar a diferentes resultados, aunque se repita de la misma manera todo el tiempo. Pero, ¿por qué tenemos que modelar un experimento aleatorio? Porque debemos comprender el conjunto de todos los posibles resultados. Otro elemento necesario para definir la probabilidad es el espacio muestreal, que es el conjunto de todas las posibles respuestas de un experimento aleatorio. Por ejemplo, lanzar una moneda, lanzar o rodar un solo dado, la fabricación de tachuelas o clavos, perforar un agujero. Y de estos 4 experimentos de ejemplo, ¿qué tipo de experimentos podemos desarrollar? Al lanzar una moneda, la podemos lanzar una sola vez y los dos posibles resultados de este lanzamiento es cara o cruz. O podemos lanzar la misma moneda 2 veces y contar todos sus posibles resultados. Otro experimento que también podemos diseñar es lanzar la moneda tantas veces necesarias para obtener una cruz. En este primer resultado del espacio muestreal, al lanzar la primera vez he obtenido una cruz. Mi segunda respuesta es que he tenido que lanzarla 2 veces. La primera he obtenido una cara y a la segunda sí he obtenido una cruz. Aquí, en el tercer resultado, he lanzado 3 veces, pero solo hasta la tercera lanzamiento he obtenido una cruz. Y así sucesivamente puedo diseñar más experimentos con el lanzamiento de la moneda. Con el lanzamiento del dado, nuestro espacio muestreal, lanzar una sola vez el dado, es de 6 posibles respuestas. Desde el número 1 hasta el número 6 es un dado no trucado. Otro experimento que podemos desarrollar es lanzar el dado 2 veces. Otro posible experimento es lanzar el dado hasta obtener un 3 para taladrar un agujero y tomar la medida de diámetro de este agujero. Otro experimento ya no es obtener una respuesta numérica, sino determinar si el agujero que hemos creado es pequeño
o muy grande o tiene una medida normal. Otro experimento es hacer dos agujeros y compararlos y agruparlos. Para definir un espacio muestreal, en el ejemplo de fabricación de tachuelas o clavos, por ejemplo, tenemos la medida de la tachuela o varias tachuelas hasta conseguir una tachuela que consideren los de calidad como normal. Si os dais cuenta de cada uno de estos posibles resultados, mi espacio muestral de cada uno de los experimentos aleatorios diseñados, observamos que tenemos diferentes tipos de resultados. Tenemos tanto resultados numéricos, aquí, o en este caso de las tachuelas, tenemos es un intervalo, al igual que en el ejemplo del taladro, y con la moneda siempre tenemos es valores no numéricos. Entonces, de acuerdo al tipo de resultado que obtenemos en nuestros experimentos aleatorios, pueden ser cualitativos, son no numéricos, y cuantitativos que se refieren a numéricos podemos tener de tipo discreto, por ejemplo estos, o continuos, por ejemplo el del clavo. Pueden ser finitos o infinitos, contables o incontables, etc. Bien, ¿y cómo podemos representar estos diferentes conjuntos de respuestas posibles de espacios muestrales de nuestros experimentos aleatorios? Pues tenemos el espacio muestreal y podemos representarlo por medio de diagramas de árboles de probabilidad. También es posible utilizando la recta de los números reales o los muy conocidos diagramas de Venn. También podemos representar el conjunto de respuestas de mis experimentos aleatorios por medio de tablas de doble entrada. Estos son resultados individuales, resultados simples, pero no siempre necesitamos o queremos desarrollar un experimento aleatorio con resultados simples. Así es que es la única manera de obtener respuestas, son los únicos que podemos tener de nuestros experimentos aleatorios. Pues no, podemos enlazar el siguiente elemento de la probabilidad, que son los eventos o sucesos. Entonces, ¿qué es un evento o qué es un suceso? Es cualquier colección de subconjuntos de posibles resultados contenidos en nuestro espacio muestrial. Revisemos nuevamente algunos resultados del experimento aleatorio del lanzamiento de una moneda y observemos los diferentes conjuntos de las posibles respuestas. Si lanzamos la moneda solamente una vez, el espacio muestrial será cara y cruz. El evento 1 lo podemos definir como la obtención de una cara y el evento 2 lo podemos definir como la obtención de una cruz. Revisemos otro espacio muestrial. En este caso, la moneda la estamos lanzando dos veces. Entonces, el espacio muestrial es cara, 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 cruz, cruz, cara, cruz, cruz. Vamos a definir el evento 1. Vamos a agrupar en un subconjunto todos los resultados donde obtengamos al menos una cara, todo a partir del espacio muestrial. Tenemos cara, 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 cruz y cruz, cara. No se incluye la respuesta cruz, cruz porque no define el evento que yo quiero estudiar. Miremos otro evento dentro de este mismo espacio muestrial. Que en ambos experimentos las respuestas sean iguales. Tenemos 4 posibles respuestas de lanzar 2 veces una moneda, pero las respuestas que cumplen con la definición del evento 2 serán cara, cara y cruz, cruz. Y así sucesivamente puedo definir más. En este caso, vamos a definir otro ejemplo, sería el espacio muestrial me define todas las respuestas del experimento aleatorio de obtener una cruz. El evento 1, yo lo estoy definiendo que en la respuesta exista como máximo 2 respuestas que obtengan cara. En este caso, incluyo la cruz porque son máximo 2 caras. En este caso tengo 0 caras, así es que se incluye. La siguiente respuesta es una cara y una cruz. La siguiente respuesta es cara, cara, cruz. En este caso también se incluye porque como máximo contiene las respuestas que tengan 2 caras.
Observemos de estos eventos definidos a partir de los espacios muestrales particulares de los experimentos que hemos diseñado, que por ejemplo, para el primero, donde hemos lanzado solamente una vez la moneda, tenemos un suceso simple, es decir, es el evento con un solo posible resultado. Y en los espacios muestrales 2 y 3, de lanzar la moneda más de una vez, tenemos un suceso compuesto, que es aquel que tiene más de un solo resultado. Entonces recordemos todos los elementos que hasta el momento hemos definido para que nos ayude a entender y a comprender el concepto de probabilidad. El primer término que definimos fue experimento, llano, solamente la palabra experimento. Y lo definimos como una prueba que consiste en provocar un fenómeno que tiene unas condiciones determinadas con el fin de analizar los efectos o verificar alguna hipótesis planteada o un principio científico. El siguiente término del que hablamos fue ya completar el anterior, y en estadística hablamos siempre es de experimento aleatorio. Es la ejecución o el desarrollo controlado de un fenómeno del cual dentro de él existe incertidumbre y aleatoriedad sobre su resultado. Cada vez que repitamos este experimento, debe prevalecer siempre las mismas condiciones iniciales, pero los resultados serán diferentes. Es decir, no podemos predecir o reproducir exactamente el mismo resultado de una experiencia particular o anterior. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de un dado, entre otros de los que hemos hablado y muchos más. El siguiente elemento que nos ayuda a definir la probabilidad es el espacio muestrial. Consiste en el conjunto de todos los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Y por último, como una derivación del espacio muestrial, tenemos los eventos o sucesos, que es un subconjunto de mi espacio muestrial. Es decir, un conjunto posible de resultados dentro de unas condiciones particulares,